Mi primavera bella o de la Filocalía. Texto isagógico. Epígrafe. Comillas. Aristos tropos tu aminesce, to mi exomiusce. Comillas. Ta is eafton marcu avriliu. Comillas. Óptimo modo de defenderse es el no igualarse. Cierro comillas. Meditaciones. Marco Aurelio. Apartado primero. Sugerencia hermenéutica de la disyuntiva vital. En el libro tercero de sus meditaciones, compilación que me place más denominar, como lo resolvieron mis grecos, palabras hacia sí mismo o asuntos dirigidos a sí mismo, Taise Aftón, el emperador estoico Marco Aurelio, en una exhortación logra condensar en una disyuntiva la situación inexorable de donde proceden todos los pensamientos humanos. Comillas. A la que tis ecton olon aponemomenis disgeranis, ananeosamenos to diesevgmenon to itipronia y atomi. Cierro comillas. Suele traducirse así. Pero, ¿estás molesto por el lote que se te asignó? Rememora la disyuntiva, o la providencia, o los átomos. Cierro comillas. Casi podría entenderse aquello como si el emperador en sus notas signase: todo se resume en esto, o eliges a la providencia o eliges a los átomos. Me siento en el deber de señalar que Marco Aurelio sitúa esta máxima justamente cuando la persona a quien se dirige, cualquier humano de cualquier época, se siente incómoda y molesta, cuando aparentemente es asfixiada por la sensación de que no puede hacerse cargo de su vida, cuando estancada arguye que no puede manipularla ni crearla, y cuando se ha convencido de que no tiene el control sobre ella. El verbo disgereno, que bien se traduce por me enfado, me molesto, me incomodo, se me dificulta algo, remite al substantivo disgeria, cuya significación no es más que una substantivación de lo dicho y cuya etimología resulta reveladora. Comillas, no poder manipular bien, comillas. La lengua greca significa y sitúa la molestia con el vocablo en cuestión, la disgeria, en la imposibilidad de alcanzar al mundo con la mano, en la impericia para poder asirlo o transformarlo, por lo cual podría pensarse que lo hace peor, que lo desmejora. La molestia se apodera del sujeto cuando al intentar servirse de su mano, gir, comprueba ahora que las cosas no se dejan asir, lo que equivale a afirmar que no se dejan dominar ni demudar, ora que los movimientos de su extremidad se le revelan torpes, inapropiados o insuficientes para el objetivo propuesto. ¿Esta percatación acaso provoque en él esa sensación de que las cosas no marchan bien, de que no se moldean conforme con lo que el deseo anhela lograr, hecho que la preposición dis en el substantivo disgeria resalta? Uno podría correlacionar a la disgeria en castellano con una suerte de malogro, de frustración, si se quiere. Se trata de una frustración o de una desilusión que delata una herida egoísta. El deseoso se da cuenta, con enfado, de que su solo deseo no basta para hacerlo diestro ni suficiente, de que su intención no hinca el mundo a sus pies, de que no basta para asirlo, transformarlo, ni atraerlo. ¿Qué la mano para nosotros, los seres humanos? Una factibilidad de moldeamiento del mundo conforme con nuestro deseo. Fiel sirviente del anhelo hecho carne, puente entre el continente de lo incorpóreo y el de lo concreto, traspaso de la solitud a la sociedad. La mano se ciñe al hecho de ser un órganon, un medium,
pero no con la definición constreñida de órgano que hoy tiene la biología, sino con la visión poética y funda con la que la comprendieron los antiguos fundadores de la lengua greca, resultando como una posibilidad de concreción y exteriorización del deseo del creador. La mano ejecuta, es decir, hace del deseo algo exequible y del mundo algo asequible. La mano, no solamente ella, claro está, permite que el deseo forme parte del mundo y salga de la intimidad insondable del deseoso. A su vez, pareciera que pone al mundo a disposición del deseo. Discúlpeseme tal exageración. Fortuitamente, durante un largo trayecto, sentado en un bus urbano, portaba conmigo el libro de Heidegger ¿Qué significa pensar? Incauto, lo releía esperando algunas referencias para otro tema en el que vengo elucubrando. Cuán grata fue mi sorpresa cuando me topé, entre sus letras, con una pertinente referencia a la mano, siendo todavía tiempo para incluirla aquí. No dejo de padecer como hermosa la arbitrariedad de que Heidegger se remitiera a la complejidad de la mano, luego de venir mentando acerca de la relación ardua y amorosa que se yergue entre el maestro y el estudiante, correlación donde se instaura un aprendizaje sobre la falta y el límite que permite al otro. El filósofo y filólogo alemán la caracteriza como una relación genuina. Ilustremos este texto isagógico con sus ideas y alimentemos las que ya traíamos para aventurar conclusiones sobre la disgeria. Abro comillas. Según la representación usual, la mano pertenece al organismo de nuestro cuerpo. Pero hemos de advertir que la esencia de la mano jamás podrá definirse como un órgano de prehensión corporal. Aquí Heidegger coincide con nuestra más extensa definición de órgano. Entonces, jamás podrá definirse como un órgano de presión corporal o explicarse desde esa dimensión. También los monos, por ejemplo, tienen órganos de prensión y, sin embargo, carecen de manos. La mano se distingue infinitamente, es decir, está separada por el abismo de una esencia diferente, de todos los órganos de prensión, dar zarpazos, arañar, apresar. Solo un ser que habla, es decir, que piensa, puede tener manos y en su manejo producir mano de obra. Cierro comillas. Nosotros aquí lo denominamos manipular. Añade a su exposición el filósofo, comillas, la mano entrega y recibe, y esto no se reduce a hacerlo con cosas, sino que se da a sí misma, a otros y se recibe de otros. La mano sostiene, la mano lleva, la mano diseña y diseña seguramente porque el hombre es un signo. Las manos se juntan cuando el hombre se asume en un gesto de candor. Todo eso es la mano y por eso es la auténtica mano de obra. En la obra, ergon, descansa aquello que acostumbramos llamar mano de obra, y la obra es el punto donde dejamos estar las cosas. Los gestos de la mano pasan por doquier a través del lenguaje y pasan a su través en la forma más genuina cuando el hombre habla precisamente callando. El hombre solo piensa en tanto habla, no a la inversa, contra lo que todavía supone la metafísica. Cualquier movimiento de la mano en cada una de sus obras se conduce a sí mismo a través del elemento del pensar, hace gestos a través de este elemento. Toda obra de la mano descansa en el pensar. Cierro comillas. ¿No resulta evidente ahora por qué la lengua greca correlaciona el malestar, a la dificultad, con un verbo que remite a la mano? ¿No advertimos ya la gravedad de la disgeria? Aquella resulta de un modo de pensar, de un modo de ser, es decir, de una opción. Entonces, si el malestar consistió en una elección, la persona puede deshacerse y desasirse cuando realmente guste. Se plantea entonces con la disyuntiva marco-aureliana la liberación y la lucha contra aquella molestia, contra el enfado, proponiendo la adquisición de un nuevo modo de ser, una solución para el tedio. La existencia de la disgeria demuestra incuestionablemente que hemos de enfrentarnos con la disparidad existente entre el deseo en su pureza y la condición insurrecta e indiferente del mundo ante tal dictamen nimio. No porque exista nuestro deseo, el mundo ha de rendirse a él. He aquí una de las más sencillas,
dolorosas y difíciles enseñanzas que hemos de padecer. Como fuere, he allí el sentido hermoso que el verbo manipular tenía en la época primera en la que se conformó. En primera instancia, unía al deseo con el mundo. Hirizome, por ejemplo, quiere decir moldear para hacer algo mío, alterar para poder usar y crear, descargarse de la tensión del anhelo, aunque sea durante una fugacidad. Todo creador manipula y desea. Obviamente, el emperador viene refiriéndose a la vida misma como obra excelsa, tema harto común en la filosofía greca y legado que aceptó con beneplácito el mundo romano. Somos tanto el artesano que mueve la mano, tanto la mano misma de aquel artesano, así como la piedra que se esculpe o la obra que se logra. Es decir, somos tanto el ideador con su deseo, poeta, tanto el instrumento mismo, el órganon, así como la obra manipulada y manipulable, ergon. Somos una propuesta y una proyección. A la manipulación de sí la denomina el mundo antiguo techni tu viu, techne tu viu, o arte de la existencia. El único deber moral para el antiguo, es decir, el único metro hacia el cual tender esa manipulación consistiría en lo bello, to kalon. Si, siguiendo al emperador, cuando se quiere cambiar o manipular la vida misma estribado en algunos anhelos e ídolos, el intento fracasa, pues entonces la frustración resultante será vital, existencial. De la disgeria no puede huirse, aunque se induzca un profundo letargo. En las pesadillas y en el mal dormir, el aullido es todavía más estridente. Viene a mis mientes ahora la prédica de Zaratustra, comillas, dormir no es un acto fácil, para dormir es necesario haber estado despierto todo el día. Quien no se ha reconciliado, duerme mal. Cierro comillas. La disgeria le revela al ojo perspicaz una petulancia. Este enfadado deseoso, al ver truncados sus anhelos, al haber medido su existencia y al mundo con la imaginada superioridad de sus deseos y capacidades, queda anonadado, desmoronado y estancado ante su vana sobreestimación. A este jactancioso humillado se le dirige el emperador Marco Aurelio en este fragmento de sus meditaciones. Propongo forzar y mal traducir por un momento al verbo disgeranis aquí, a ese estás molesto o incómodo o enfadado por has sido petulante y ahora no sabes qué hacer con las consecuencias de tu trunca vanidad. Adviertes que tu deseo es decir la imagen que tenías de ti y de tu potencia, tu medida del mundo, ha errado y te has rendido. Esta inquietud expresa, por un lado, una alta estimación de sí mismo y del deseo, medida usada para sí y para juzgar al mundo. Por otro, una perplejidad y una desilusión funda al advertir el error en el metro. No obstante, no deja el hecho de consistir en una peritación, en una revelación. Ya sabes que te juzgabas erróneamente, que obrabas desmedidamente y que esperabas vanamente. Ahora que conoces, pues recuerda, comillas, solo hay providencia o átomos, comillas. ¿Puede acaso comprenderse ahora el que esta disgeria aparezca como inquietante en todo sentido? Quien la padece desespera hasta llegar a sentir que la vida no merece ser vivida. El filósofo estoico considera su deber acudir y señalar cuando advierte que la vida de alguien se ha estancado, para que el ser humano mal logrado comprenda que, más que el exterior o la vida misma, es él mismo quien se ha procurado el estancamiento y el enfado de sí. ¿Cómo beneficia la remembranza de la disyuntiva? Trayendo la conciencia de la responsabilidad, facilitando una localización para que el padeciente sepa que algo viene haciendo mal y, al saberlo, sobrevenga un pequeño respiro para él.
Recordándole la elección factible o la providencia o los átomos, se le dice de otro modo: no desfallezcas, tú eres responsable del deseo que deseas, es decir, de las medidas con las que mides y con las que te mides. Elegiste algunas y te has percatado de sus consecuencias. ¿No te gustan? Suelta las otras y cámbiatelas. La disyuntiva en sí misma ofrecerá una devolución al origen mismo de la existencia humana, permitirá el retroceso hasta lo más simple, exigiéndole al sujeto una pregunta por sí y, paradójicamente, solicitándole el derrumbamiento de su petulancia, de su baladímetro propio en pro de su redención. Crine to metron su, juzga tu metro, se le dictará. Crine se aftón, judícate, discrimínate, determínate, júzgate a ti mismo. La remembranza del emperador fuerza al sujeto a asumir una exigencia demoníaca. Comillas, tu vida parece detenida, tu ambular se ha estancado. Sé cuán agradable y plácido para ti era tu antiguo tránsito. Toda calamidad tuya, consecuencia de tus medidas, de tus significaciones. No sufras, no ha culminado la vía. Has llegado tan solo al límite de tu antigua elección. Ahora, para no desfallecer, tu ánimo te exige un derrumbamiento, una apertura. El tronco del camino te exige una resolución. Al elegir, tu vida puede despejarse y volver a andarse. Comillas. Estas comillas son no del texto de Marco Aurelio, sino una supuesta voz de un emperador o de una interpretación del emperador. Ahora sí, prosigo. Comillas. Ento acro ginomas temisi idi. Comillas. Abro comillas. En el extremo devenimos nosotros mismos. Cierro comillas. De nuevo, interpélese. ¿En qué consiste la disgeria? En el oportuno tedio, señal inconfundible que anuncia que los límites de la elección propia deben cambiarse. Sus consecuencias indican una aporía, es decir, un trunco que debe ser superado. O caminar de nuevo o la muerte. La disgeria no deja espacio a mucha dilación. Aquella entonces, el paso previo para dejar de estar aporúmenos, es decir, truncado o sin salida, y poder llegar a ser un porevómenos, es decir, alguien que avanza, que se enriquece, que transita, que fluye, que tiene recursos, y un éfporos, es decir, alguien que avanza bien, que tiene buenos recursos. Entonces, repito, la disgeria implica para el perspicaz pasar de estar aporúmenos para ser un porevómenos y ojalá un éfporos. Prosigo con la lectura. La disyuntiva se le alza al truncado, al enfadado, al molesto, al perplejo como un nuevo modo de mensura, cual otro metro. Eligiendo otra cosa, la disgeria puede desaparecer. Ello acarrea que el creador pueda recrear para que dimensione nuevamente las fuerzas de su mano, los movimientos de su mano y las dimensiones del mundo al que desea manipular, mundo que no es otra cosa que la existencia misma. ¿Qué el cosmos? Lo que has manipulado. ¿De qué cosmos hablamos? Del que depende exclusivamente de ti. Comillas, hay dos caminos, o la providencia o los átomos. No te preocupes, tú eliges. Eres libre, pero debes elegir. No hay otro camino. Comillas. Para el filósofo, la elección comporta un arrojo ante la vida. Ahora bien, una vez habiéndose situado, habiéndose procurado y servido las condiciones para un topos, las consecuencias inevitables de la opción acarrean una asunción, una recepción que permite crear, que permite manipular. Seleccionar un material, un tipo de piedra, de madera o acaso un lienzo, determinará los límites de la creación. La disgeria surge cuando no se puede elegir o cuando se ha decidido por la inacción. Decirle arrojadamente sí a un nuevo material, sí a los límites de ese material, instaura al creador. A esta decisión bizarra,
Nietzsche la denominaba, sin contarse entre los estoicos desde luego, pero retomando mucho de ellos, un sí a la vida. Luego de ese sí adviene la embriaguez creadora, pero para asentir ha de anhelarse de antemano una embriaguez vital o ha de evocarse una vieja ebriedad para luego desear recobrarla. Volvamos sobre el asunto de la disyuntiva y revisemos qué más implica, porque no nos hemos ocupado de las dos salidas. O bien, pregona, todo se mueve conforme con una voluntad, con una ley cósmica coordinadora que coincide con la opinión de los estoicos, o bien, como arguían los epicúreos, el universo solo se constituye de átomos que se unen y se separan inconsideradamente. O existe un telos, una perfección, una especie de marea decidida por alguien, la providencia, que nos lleva hacia algún lugar, hacia alguna iluminación, o, por el contrario, no se tiende hacia lado alguno. O bien algo sostiene desde abajo a todo esto, alguien cose el telar de todos los hechos por alguna razón, o, por el contrario, no hay tal entramado. La disyuntiva exhorta a una elección por el sentido, a una posición ante el sinsentido. Recordé los primeros versos del poema In Memoriam A.R. de Borges, comillas, el vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, cierro comillas. Luego de años de estudio de lingüística, filosofía y psicoanálisis, es decir, luego de años bajo la compañía literal de Freud, Lacan, Saussure, Nietzsche y Wittgenstein, me fue dado arribar a una disyuntiva similar pero con consecuencias distintas. Comillas, solo existen dos fedes, o la fe en que la cosa tiene sentido o en que la cosa no tiene sentido, comillas. Puede parecer una frase nimia, pero tiene la hondura de la lingüística y los análisis del lenguaje que ahora no explicitaré. La disyuntiva de Marco Aurelio no es extramoral, es justamente lo contrario, una disyuntiva moral. No cuenta para nada con el inconsciente ni con el goce, como diría Lacan. Está en juego la moral, pero entendida como toicikon. No hay diferencia para el mundo grecorromano entre los términos ética y moral. Moral respondería a la traducción que los romanos hacen del vocablo greco ethos. ¿Por qué el emperador acepta la disyuntiva como la máxima que puede sanar de la disgeria? Porque, en suma, demostrar la veracidad de uno u otro hecho resulta imposible. Aquí donde alguien ve el cosmos pleno de intención, es decir, cuando lo entiende como cosa coordinada y armoniosa, el otro lo ve como cosa azarosa. Tan indemostrable es que lo divo existe como que no ha tenido lugar jamás. En la complejidad de un árbol, un hombre puede atestiguar a Dios, mientras que otro verifica a la vana suerte. Ambas posturas sueltan irrevocablemente al humano en la fe. O creo en que existe o creo en que no existe. O creo en la providencia o creo en que todo es azar. Ite teli, ite acosmia pisteo. Es decir, o ya creo en que esto es una falta de orden o creo en que en todo hay orden. La exhortación marco-aureliana reclama la asunción de una fe para poder seguir viviendo. La disyuntiva así formulada deja de lado las disquisiciones acerca de la demostración de lo uno o de lo otro y simplemente empuja. ¿Estás molesto con el lote que te fue dado? ¿Padeces de disgeria? Pues recuerda, o hay providencia o hay átomos. ¿Estás molesto? Recuerda, tú has decidido estancarte. Elige una posición para que puedas manipularte. Transita de la disgeria a la efgeria, es decir, de la dificultad a la facilidad. Ello solo se logra con la fe. Ahora bien, ¿qué implica la expresión que suele traducirse como el lote que te fue dado? ¿Qué implica el aponemómenos? En la exhortación marco-aureliana, la elección particular por el metro. Releo. Ahora bien, ¿qué implica la expresión que suele traducirse como el lote que te fue dado? ¿Qué implica el aponemómenos en la exhortación?
la elección particular por el metro. Cada quien nemi, es decir, reparte, ordena, dispone de su vida. El verbo nemo se emparenta con el sustantivo nomos, ley. Cada quien ha hecho su propia ley y no hace sino ordinar y considerar, opinar, nomisin, conforme con ella. Toda ley corta, encasilla, reparte, confina y espacia. El resto de las meditaciones de Marco Aurelio intentan demostrar desde luego que hay una providencia, una ley armoniosa y que se puede elegir una posición también armoniosa, cósmica ante ella, reverberando con ella. A este acompañamiento se lo denominará virtud o vida buena. Quien elija la otra senda, porque queda la opción, pues debe hacerse cargo de esculpir con esa piedra y ver qué figura logra sacarle. Marco Aurelio, desde luego, ha elegido sostenerse en la providencia, como todo buen estoico, pero, y esto es digno de mención, jamás impone unos dogmas o preceptos como única verdad absoluta que deba ser impuesta a los demás. Describe el rembético, comillas, mestizoidromi anigonde soró, que opium gustaris ton travas que opus evgali. Traduzco, en medio de la vida un montón de caminos se te abren, y el que te guste lo asumes y llévete a donde haya de llevarte. Cierro comillas. El estoicismo se asemeja a la disyuntiva misma, es elegible y jamás ha de ser impuesto. Todo lo que se impone como verdad absoluta humilla y avasalla, anquilosa más de lo que salva. Quien impone forzadamente sus verdades a los demás, en el fondo duda de que lo que ha impuesto sea vero, pues aquello no se demuestra por sí solo, no puede pensarse, no puede discutirse y solo puede coaccionarse en virtud del miedo o del poder. Quien asume libremente se sentirá feliz por ejecutar su vida bajo el metro de su propia elección, sintiendo que puede ponderar y examinarse a la luz de lo elegido, sabiendo que puede salir tan libremente como ha entrado. Con esta lógica no existe traición ni apostasía. Ser estoico o dejar de serlo, inspeccionar si hay providencia o si hay azar, no rebaja a nadie. Elegir supone enganchar el deseo en algún lugar. Existe la disgeria porque el deseo está estancado y no puede manipularse ni crearse más. En la disyuntiva se juega la creación de sí, el uso de la razón que libera y la posibilidad de liberación. Traigamos el numeral 12 del libro cuarto donde Marco Aurelio afirma: Logon egis, ejo, tiun ujras, tutu garto eaftu piundos, tia lo celis. Traduzco, comillas, ¿tienes razón o logos? Tengo. ¿Por qué no la usas, pues? ¿Qué otra cosa quieres del logos, pues, sino crearte a ti mismo? Cierro comillas. Con esta increpación no se trata todavía de resolver dónde se estriba el logos, si en lo cósmico, en lo providente, o si no existe aquel por fuera de lo humano. La única evidencia real, lo único comprobable, se diría hoy, es que los humanos tenemos la capacidad de razonar, ergo de decidir y de crear, de decidirnos y de crearnos. ¿Qué pretende Marco Aurelio? Empujar al sujeto a que sea el artesano de sí. Comillas. Tode olon, ite theos, ev egipanda, ite toiki tropon gartina atomi y ameri, mikesi iki. Traduzco. Comillas. En cuanto se refiere al todo, si Dios es el que lo rige, todo va bien. Si todo va al azar logrando pues que de algún modo todo sea átomos o cosas indivisas, no vayas pues al menos tú al azar. Cierro comillas. Pareciera reprochar el emperador a quien se ha detenido en la angostura. Deja ya la disgeria en la que te regodeas y ponte a trabajar en ti, vago. Este reproche humanitario del estoicismo, de la filosofía greca en general, recrimina a quienes esperan un cambio vital exógeno, porque se comportan como mendigos,
porque esperan que algo exterior a ellos los saque adelante, porque juzgan que todas sus cuitas se deben a la fortuna y a los demás, pero jamás a ellos, porque siempre que piden consideran que es justo obtener del que tiene y suponen más feliz, porque para estos pordioseros la vida acomoda a la gente y no sería la gente quien se apodera de su lugar en la vida. La filosofía greca en general censura a los jugadores de dados de la vida, quienes implorando a la providencia, mientras todavía agitan los dados en sus manos, cantan «Rixemi azaria kali que yamena vrezoi, fere que camian exares, ftanum pia dortia que diares, ftanum pia tosi kaimi, denime pedicako, y a ti celis napono». Es decir, traduzco, comillas, «Dame unos buenos dados también a mí, pues, vida. Tráeme un par de 6, ya está bien de pares de 4 o de pares de 2. No soy un mal muchacho, ¿por qué quieres que sufra?». Cierro comillas. Por el contrario, alienta a quienes guardan la bronca voz de Sotiria Bellu y con ella acuñada en la memoria salmodian al menos estos versos. «Μιγκλές και μη λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η βροχή δεν μας πειράζει. Εμείς που ζούμε μοναχοί. Μην κλαις και μη φοβάσαι το σκοτάδι. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η απονιά δεν τρομάζει». Traduzco, no llores y no te atormentes porque obscurece. A nosotros que vivimos pobres la lluvia del mundo no nos molesta. A nosotros que vivimos solitarios. No llores y no le temas a la obscuridad. A nosotros que vivimos pobres la indolencia del mundo no nos asusta. Cierro comillas. La disyuntiva propuesta por Marco Aurelio puede sintetizarse de este modo. No pierdas más el tiempo con vanas angosturas. Créate, no importando en qué creas, mientras que tienda a la vida virtuosa, mientras que no te envilezca. La vida bella urge. Desea, elige y manipúlate. Hasta aquí este primer apartado.